Pero claro que por la cabeza de nosotros se pasa qué carajos tiene esta gente, estoy hablando de la derecha, en su cabeza, cuando ni siquiera ellos mismos escuchan, ni siquiera ellos mismos se prestan atención a lo que dicen, qué es lo que defienden. Hace unos meses defendían algo, hace una semana defendían algo, hoy defienden algo totalmente diferente. Escuchen lo que decía Paloma Valencia, que por supuesto es verdad, con referencia a Abelardo de la Espriella. Escuchen ustedes. ¿Se le parece que Abelardo es una caricatura? Un poco sí. Y esto se va a controlar. Y yo creo que una persona que no tiene ninguna experiencia, cuya vida ha sido la defensa de criminales, venir ahorita a posar de que él representa banderas que nunca ha defendido. Entonces uno se pregunta cuál es Abelardo. Mucha gente esperaba que hubiera en algún momento un diálogo de ustedes dos, y hoy por hoy incluso mucha gente, de cara a una posible segunda vuelta, siempre se imagina el escenario en el que ustedes dos pudieran estar con la misma camiseta. ¿Ustedes lo han hablado? ¿Usted lo hablaría? ¿Usted estaría dispuesto? A mí no me queda claro. A ver, si uno es el abogado 6 años del testaferro de Maduro, porque es que a mí me parece que uno no puede comer discurso. Uno tiene que mirar cuál es la historia de la persona. Y yo sí quiero preguntarle al que está votando por Abelardo, ¿por cuál Abelardo está votando? ¿Por el Abelardo que echa discursos a favor de Petro, que dice que es un hombre honesto y que hay que ayudarlo, y que Uribe es un criminal que quiere perjudicar a DMG, que no es una pirámide cuando estaba robando a los colombianos? ¿Cuál Abelardo? Bombastic side-eye. Criminal of... ¿Qué es lo que más te ha estresado en esta campaña? La guerra sucia. ¿Sí? O sea, cuando uno entra a las redes y uno ve las cosas que hacen contra uno, los videos que sacan, los ataques contra ti, contra tu familia, contra el presidente Uribe, contra la familia del presidente Uribe, la campaña de Abelardo de la Espriella ha sido absolutamente asquerosa, esa es la palabra. ¿Por qué lo dices? Porque pues me parece que rompieron cualquier límite ético, ¿no? Uno ve el senador ese Bermeo, por ejemplo, que ellos eligieron diciendo unas cosas, y unos influencers que uno sabe que son pagados, diciendo unas cosas que son tan ofensivas y tan mentirosas, ¿no? Sí, porque no es lo mismo Abelardo que Paloma, no es lo mismo. Yo tengo una vida de trabajo y él tiene una vida de enriquecimiento. Que está bien, yo no tengo nada en que tú quieras ser rico, pero cuando tu plata viene, mucha, de quienes han manchado con sangre inocente sus manos, yo sí creo que hay una pregunta. 3 doritos después. Anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella. ¡Te invito! Bueno, ¿qué podemos decir, muchachos y muchachas? ¿Qué podemos decir de esto? La derecha ni siquiera se escuchan ellos mismos. ¿Qué vamos a esperar que escuchen algo diferente? O sea, yo creo que a veces, más allá de llegar con estos videos a convencer a alguien, es saber lo que estamos nosotros, que al menos concientizamos la política, somos conscientes de la historia, del materialismo histórico que nos ha traído hasta acá, pues vemos. Y pues no tenemos que volver a caer en esto, y eso es lo que pensamos, que no tenemos por qué volver a caer en una vaina de esta, porque lo reconocemos. Reconocemos a un Milei, reconocemos a un Abelardo de la Espriella, reconocemos la política que ellos juegan, que el juego era el ataque, el juego era atacarse entre ellos, luego sacar el verdadero candidato, ya Uribe está allá. Pero mientras tanto, ¿qué pasaba? Jugaban con la gente, jugaban con inclusive hasta con la misma fe de la gente. Porque Abelardo era ateo, luego cristiano, luego la esposa de él sale haciendo un rosario en vivo, cosa que me pareció, no es que sea malo, pero sí me pareció algo ridículo, como lo que hacen cuando van a las calles. Y así, igual. Van a las calles a comer empanada. Ustedes volvieron a ver a los candidatos que estaban haciendo campaña para la gran consulta o estaban haciendo campaña para presidencia. Los volvieron a ver comiendo en la calle, la gente humilde. Los volvieron a ver. No, ¿por qué? Porque es que al fin y al cabo esta gente es como han manejado todo esto. Ellos no saben gobernar de una manera diferente. Y cuando lleguen allá no van a hacer algo diferente a lo que están acostumbrados pues a hacer. Esto decía una señora que le votó a Milei, y yo quería mostrárselos a ustedes, muchachos, porque, a ver, tenemos que tomar conciencia qué es lo que nos estamos jugando acá. Escuchen lo que decía una votante de Javier Milei. ¿Matías? Sí, ¿qué tal? De ser jefa pasé a ser una simple conductora de aplicación. Yo tenía un taller textil. Teníamos una rotación entre 8 a 11 empleados, todos en blanco. Fabricábamos para petroleras, no hacíamos ropa de moda. ¿Posiblemente el mameluco de YPF que usa el presidente haya salido de tu fábrica? Sí, probablemente. ¿Y qué sentís ahora que lo ves con el mameluco y
una bronca, una rabia, que te tomen el pelo, ¿viste? Porque uno invirtió, tuvo sueños, intentó cambiar, y ver que este hombre con esa prenda que pudo haber pasado por mi taller tranquilamente y lo tenga y ni siquiera valore de dónde salió, todo jocoso diga que, bueno, esto es demanda y oferta, me da una bronca. Vos lo votaste a Milei. Voté a Milei, sí. ¿Qué esperabas otra cosa? ¿Confiaste? Totalmente, confié. Yo perdí a mi padre por el COVID. Cuando me enteré todo lo que había sucedido con Alberto y el vacunatorio, y bueno, viste todas las cosas que se dijeron, me embronqué porque mi padre era un hombre joven, tenía 61 años. Entonces fue como un voto bronca, porque yo siempre voté a Cristina, siempre. ¿Qué sentís cuando escuchás? Un voto bronca. Yo creo que aquí en Colombia tenemos muchos votos bronca. Hay gente que va a votar en contra de Iván Cepeda solo por odio. No porque verdaderamente Abelardo represente una propuesta profunda de transformación al país y que vaya a atacar verdaderamente los problemas estructurales. Porque el cuentico aquel de que va a acabar con lo que ellos han peleado durante décadas, que ha sido la guerra, el conflicto armado en Colombia, y que lo va a acabar en unos meses, porque fue lo que nos prometieron con la seguridad democrática, con esos más de 11.000 millones de dólares, porque en un periodo fueron 5.000, en otro periodo fueron 6.000 millones, más lo que se invirtió del país, y no pudieron y llevamos décadas con esto, con este conflicto. Pero Abelardo dice que en 6 meses o no sé cuántos meses él acabaría con eso, porque presionaría a las fuerzas militares para que lo hicieran. Y hablaban de populismo y se vestían. Yo conozco muchas personas que hablaban de populismo y decían, ay, es que populista, Petro es un populista porque promete sacar a la gente de la pobreza, promete reformas estructurales, es un populista. Ahora ellos se han tenido que tragar ese mismo vómito que decían, se lo han tenido que tragar, inclusive hasta el mismo vómito de la fe, porque decían que habían iluminados y había una oscuridad. Ahora, ¿qué piensa esta gente con un tipo como Abelardo de la Espriella, que se declara que de vez en cuando se le moja la canoa, que uno de sus principales referentes, uno de tantos, porque no es el mejor, pero sí vendría siendo el peor, que es Donald Trump, pertenecía a una secta de caníbales, una secta de personas que traficaban con menores? ¿Qué pensarán entonces? Imagínense, o sea, llegaron a ese punto y tener que tragarse ese mismo vómito del homosexualismo, de la criminalidad y de todo esto, sin mencionar que para tener todo esto metido en la cabeza, tienen que coger la historia de Colombia, meterla en un cajón, echarle llave, meterle unos 10 candados y nunca más acordarse de ella hasta solamente 4 años. Y decir, no, es que Colombia empezó hace 4 años. Sí, el tema empresarial y todo este tema tributario, todo eso comenzó hace 4 años. Se les olvida que el mismo candidato, la misma fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella fue el que les clavó el 35% a las medianas y a las pequeñas empresas. Eso se les olvida. Se les olvida eso. Y votan por odio, man, por odio. Ni siquiera es un voto consciente. Tienen que fragmentar la historia, tienen que coger pedacitos de la historia de Colombia, acomodarla a su creencia, a su ideología, para poder que eso tome contexto. Es decir, buscan confirmar lo que ya creyeron y para eso tienen que fragmentar la historia. Eso es la derecha. Que por ahí alguien dice, bueno, votaron esto, que se jodan. Que tienen razón. ¿Sí? Por ahí confiaste, qué sé yo. Sí, confié, pero ¿sabes qué? Me jodí. Porque todo lo que soñé, todo por lo que luché, todo lo que invertí, todo lo que confié, todo lo que aposté, lo perdí. Confié y me defraudó. Ahora me la tengo que bancar. A ver, es que creer que cuando se habla de estos conceptos de libertad, de prosperidad económica y todo eso,
O sea, es el concepto al amplio de la sociedad. Eso es demasiado ignorante, es demasiado ignorante. Cuando ellos hablan de esta conceptualización, y yo ya lo he dicho en muchas ocasiones, concepto de familia, concepto de patria, concepto de Dios, inclusive cuando hablan de conceptos de prosperidad económica, empresarial y no sé qué, ellos no se refieren al pueblo, ellos se refieren a su círculo más cercano, a las personas que aporten a mantener la estructura que los mantiene en el poder. Ellos no se refieren a prosperidad hacia afuera, se refieren a prosperidad hacia adentro, a su propio círculo. Y por esa razón es que muchas personas, incluso votantes del común, personas de cualquier trabajador, muchas de estas personas se identifican con este tipo de políticas porque son iguales, son egoístas, clasistas. Si pueden llevarse inclusive a su propia familia por delante, se la llevan, no importa, por el beneficio, solo por el beneficio personal. Ahí les dejo, muchachos, este video. Es lo que piensa una señora que tenía una fábrica en Argentina y que le tocó cerrar, y que esto era lo que hacía Milei en ese entonces, o bueno, es lo que hace Milei todavía. Hace conciertos, brinca, payasea, pone luces. Esta es la sociedad del espectáculo, la que precisamente se siente identificada, de la que hablaba De Waal en su libro La sociedad del espectáculo. Esa sociedad que obedece a esta payasería, esa sociedad que obedece a la víscera, que obedece a la rabia, al enojo, al odio, en vez de obedecer al razonamiento. Pero claro, tienen a un tipo que les brinca, que les pone luces, que les habla y despierta estas emociones viscerales de la gente y se sienten identificados, porque es lo que yo les digo, buscan confirmar lo que ya decidieron creer, no buscan una profundidad. Y para eso pues tienen que fragmentar todo, seleccionar todo, minimizar todo para poder que todo ese discurso cobre lógica. Chao, muchachos, muchas gracias por ver.